Amén. Gloria a Dios en esta mañana. Amén. Sea bienvenido, bienvenida. Y quiero administrar sobre este tema de Dios te habla hoy. No endurezcas tu corazón, ¿verdad? Como algunos comentarios que hicieron en la mañana sobre este punto. Y yo creo que estamos en la misma sintonía espiritual. Y quiero administrar sobre este tema, Dios te habla hoy. Es importante, amén, que entendamos que no es el hombre, no es la persona, sino que es Dios mismo queriéndote ayudar. Y la palabra de Dios ya la hemos varias veces dicho, es del griego teos. En el politeísmo de los griegos denotaba un dios o deidad de ahí. La palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único, verdadero, y de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Elohim, que significa su poder, preeminencia. Jehová indica su existencia inoriginada, inmutable, eterna y autosustentante. Hablar del griego lego, que es decir, hablar. Hoy del griego semerón, adverbio, la forma ática es temerón, relacionado con gemera, que es día, siendo que la letra T representaba originalmente un pronombre. Endurecer es poner duro algo, usado también como pronominal, y el corazón es del griego cardia, que es corazón. Los términos castellanos, cardíaco, etc. El principal órgano de la vida física ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Amén. Yo creo que a través de los años hemos entendido que siempre Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted está meditando la palabra de Dios, Dios ahí le habla. O cuando viene una persona a visitarlo y le está explicando sobre algunas cosas de la Biblia, ahí también Dios le está hablando, ¿verdad? O cuando alguien escucha alguna enseñanza de sana doctrina y ahí Dios le habla y dice, no, pues tengo que arreglar mi vida, esto que estoy haciendo es pecado, esto que estoy haciendo me va a llevar al infierno. Y uno ahí puede analizarse, ¿verdad?, a sí mismo, y Dios habla de muchas maneras, ¿verdad? Entonces yo creo que no desaprovechar la bendición de Dios cuando tú lees la palabra de Dios es para que tú la puedas discernir y mirar que es Dios mismo que quiere tratar con tu vida. Hay cosas que no la vamos a entender en la palabra, hay cosas que no la vamos a entender al 100%, tal vez al 5%, pero sabemos que todo lo que dice la Biblia es para ponerse en práctica. Entonces es para enderezarnos, es para, si vamos por un camino equivocado, volver, regresar y empezar, ¿verdad? Por caminar por el camino estrecho, angosto. Entonces Dios, ¿verdad? Nos habla de muchas maneras. No endurezcas tu corazón. Sé humilde, abre tu corazón porque el Señor anda buscando corazones sinceros para poder entrar ahí, poder vivir ahí y guiar su vida o guiar, ¿verdad?, sus pensamientos. Es por eso que no endurezcas tu corazón, al contrario, debes de estar sensitivo a la voz de Dios o a la palabra de Dios cuando tú la lees, porque es palabra de Dios. Y Él quiere, aleluya, hablar con el ser humano. Él anhela hablar con el ser humano. Él desea, aunque decimos, pero es Dios, Él sabe todo, sí es cierto. Pero Él anhela platicar contigo a través de su palabra. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Hebreos 3, del 7 al 11. Es nuestro texto base, Hebreos 3, del 7 al 11. ¿Ya está ahí? Por lo cual,
como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, en mi reposo. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Ayúdenme a orar, por favor. No se fije de mi voz, porque es que a los 15 uno cambia de voz. No, de eso, hagan un lado y ahorita vamos a adorar al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Tal vez los que puedan escuchar esta palabra puedan ser bendecidos, Señor, y puedan ser tocados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte. Amén. Esto es la historia del pueblo de Israel cuando fue liberado, cuando fue sacado literalmente de la esclavitud. A través de Moisés ellos fueron sacados, pero en el trayecto que ellos iban en el desierto, ya libres, ya sin estar en la esclavitud, cuando el Señor les daba los estatutos, los mandamientos, ellos renegaban. Algo tan simple, algo que el Señor les decía, vayan a traer el maná, vayan a recoger el maná en las mañanas. Algo tan simple que solamente era madrugar en las mañanas, ir por el maná. Bueno, renegaban ese pan liviano, ya estamos enfadados, ya nos cansamos de ese pan que estamos recogiendo. Querían carne, o sea, su corazón se les endurecía. Otros decían, es que Moisés está loco, quiere que yo vaya en las mañanas. Este maná que recogí ahora, lo voy a dejar. Mañana no voy, ni pasado. Bueno, ese maná que dejaban para el otro día se echaba a perder, ¿se acuerda? Pero el corazón del hombre es así, se endurece. En vez que sea humilde y diga, es palabra de Dios, esto es Dios mismo que está tratando mi vida. Y dice que por esa rebeldía ellos quedaron postrados en el desierto y que no iba a estar el reposo en ellos. O sea, no iba a estar reposo cuando entraran a la tierra de Canaán. Quiere decir que ellos no tan fácil iban a ganar las guerras. Y ellos fueron hombres que renegaron, ¿verdad?, de Dios. Sus corazones se endurecieron. Por eso dice, no hagan ustedes también como hicieron ellos, ¿verdad? Que lo que hicieron ellos en el desierto, ustedes no lo vayan a hacer. Ustedes no endurezcan su corazón. Al contrario, entiendan la palabra. Dios es fiel, es bueno, es grande, en misericordia es amor, pero también se aira. Acuérdense que las personas grandes, ninguno entró a la tierra prometida, ¿se acuerda? Quedaron postrados en el desierto por su dureza de su corazón, porque Dios quería llevarlos a un lugar mejor, a un lugar donde fluye leche y miel. Pero ellos, ¿qué hacían? Renegaban. Queremos carne, Moisés, queremos esos pescados que comíamos en Egipto, esos pepinos. Queremos carne, Moisés. ¿Se imagina? Ellos tenían una mejor dieta, excelente. Comían algo excelente. Estaban tan ligeros que andaban 40 años en el desierto, ni su calzado se envejeció, ni su vestido, ¿se imagina? 40 años. Pero ellos, hermanos, endurecieron su corazón, como hoy a veces
el Señor quiere bendecirnos, pero nosotros endurecemos el corazón. El Señor se molestó tanto, ¿verdad?, que los dejó ahí postrados en el desierto. Los israelitas habían sido liberados literalmente de esclavitud, pero aún así que Dios abre el mar milagrosamente, los pasa en seco, pero ellos no estaban como agradecidos. El pueblo falló su compromiso de fe y fidelidad. Hoy, esta es una referencia al momento presente, mientras las palabras de Dios estén frescas en la mente. Deben existir un sentido de urgencia para acatar de inmediato la voz de Dios. Mi reposo, lo que decía el Señor, era el reposo terrenal que Dios había prometido de dar una vida bendecida allí en la tierra de Canaán, que Israel recibiría como su herencia. Pero a causa de la rebelión contra Dios, a una generación entera de los hijos de Israel le fue prohibida la entrada a ese reposo en la tierra prometida. En el momento de su salvación, cada creyente entra en el reposo verdadero, que está en el terreno de la promesa espiritual, y nunca más tendrá que esforzarse para alcanzar por esfuerzos propios una justicia que agrade a Dios. Aquí está hablando ya de ahora, ¿verdad? De la gracia. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada en aspecto de personal, o que uno mismo tiene que hacer algo para salvarse, pero sí quiere el Señor obediencia en su palabra. Dice, sé santo como yo soy santo. Tiene que uno dejar el pecado y la maldad. Pero lo que yo me refiero es que el Señor Jesucristo ya hizo todo en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo creer y obedecer, ¿verdad?, los preceptos y mandamientos. El pueblo de Israel, bueno, cuando estaba pasando por el desierto, literalmente no obedeció, porque Dios le estaba dando pan de nobles, pan de valientes, pero ellos querían carne. Y eso el Señor le molestó. Dice, les voy a dar carne. Y cuando ellos empezaron a comer la carne, de tal manera que dice que hasta por las narices echaban, se imagina, no sé, póngase a pensar por un momento la ansiedad, o sea, las ganas, o sea, esa ansiedad de comer carne. Y se molestó el Señor que ahí quedaron postrados en el desierto por su rebelión, porque ellos hubieran sido mejor obedientes. No, el Señor les dice, los voy a sacar de esa esclavitud. Ok, está bien, por medio de Moisés hubieran obedecido, van hacia la tierra prometida sin murmuración. Yo creo, como dice la Escritura, que ellos en 40 días hubieran pasado el desierto, ¿se acuerda? Pero fue 1 año por día, por rebeldía, por rebelión. Por eso fueron 40 años, iban a ser 40 días. Porque por eso dice aquí lo que acabamos de leer, que ellos andaban pues ahí 40 años vagando. ¿Se imagina? 40 años, casi estaban dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eran 40 días que tenían que llegar hasta la tierra prometida. Pero a veces, por no abrir nuestro corazón, seguimos ahí dando vueltas y vueltas en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias deducciones, en nuestro propio raciocinio. Y ahí andamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas.
Y Dios te quiere bendecir en gran manera, de una manera especial. Pero como endurecemos el corazón y estamos endureciendo el corazón y ahí seguimos dando vueltas, que es en poco tiempo. Pero pasan los años y los años y los años y no llega la bendición. Porque nosotros queremos a nuestra manera, o como pensamos, o como creemos. No, es como Dios quiere. El pueblo de Israel endureció su corazón porque le dijeron, ve a traer el maná en la mañana. No, ellos no querían. Y eso fue que sus vidas anduvieron vagando 40 años en el desierto. Les quiero compartir esta ilustración. Dios te habla a través de la Biblia. No que no habla el Señor. Dios habla a través de la Biblia. Porque a veces nos quejamos, no, el Señor nunca me habla, yo quiero que me hable como el hermano que le habla en la noche, le dice. No, tú confórmate con que tú lees la Biblia y ahí Dios te habla. Cuando estás desanimado, abre la Biblia. Dios te fortalecerá, no el celular, la Biblia. Estás a punto de tomar una decisión, abre la Biblia, Dios te guiará. Estás desesperado, abre la Biblia, Dios te dará calma. Estás deprimida, abre la Biblia y medítala. Dios puede hablar y hablará a su conciencia si usted le permite que lo haga. Nada es a fuerza. El Espíritu Santo dentro de usted le empujará siempre hacia los mandamientos de Dios y su bondad. Siempre le moverá hacia el amor de Dios y hacia lo que es recto a sus ojos. El Espíritu Santo lo va a guiar para hacer lo correcto, nunca lo malo. Dios te quiere hablar, Dios te quiere animar, Dios te quiere levantar. Pero ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios, para que te ayuden todos tus problemas. Ahí está la Biblia, para que tú agarres la Biblia y la leas, y de esa manera vas a salir adelante. Ahí está, Dios quiere hablarte, ahí está en la Biblia. Está como la historia de este muchacho. Le dijo su padre, mira hijo, te voy a regalar esta Biblia. ¿Te vas a ir a aquel país a estudiar? Te voy a regalar esta Biblia. Y se fue el muchacho a estudiar y que le habla a su papá. Dice, papá, es que necesito para comer. Hijo, no has abierto la Biblia, ¿verdad? Pues no. Mira, vete ahorita y abre la Biblia. Y se fue el muchacho, abrió la Biblia y ahí había dinero. Cada vez que abría la Biblia, ahí había dinero. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí está la solución para nuestros problemas en la Biblia. Cualquier situación, cualquier problema, ahí está en la Biblia, para que Dios nos ayude. El muchacho pasaba hambre porque quería, porque no abría la Biblia, no la estaba leyendo. Y allí estaban su papá. Parece que los padres quieren lo mejor para los hijos. Ahí les fue echando los billetitos. Cada vez que leía se estaban animando a leer la palabra. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Hebreos 1, vamos a regresarnos ahora. Hebreos 1, del 1 al 2. Amén. Hebreos 1, del 1 al 2, dice la palabra de esta manera, ya está ahí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Muchas veces es el significado de muchas porciones, como se podría decir acerca de libros
en el transcurso posiblemente de unos 1800 años, desde Job, 2200 años antes de Cristo, hasta Nehemías, 400 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento fue escrito en un total de 39 libros diferentes que reflejan épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes de muchas maneras. Esto incluye visiones, símbolos, parábolas que se escribieron tanto en poesía como en prosa. Postreros días, los judíos entendían que postreros días se refería al tiempo en que el Mesías, el Señor Jesucristo, por fin vendría. El cumplimiento de las profecías mesiánicas comenzó con el advenimiento del Mesías. Desde que Él vino, hemos estado en los postreros días. Antiguamente habló a través de los profetas y hoy, por su Hijo, a través de su sacrificio para perdón de los pecados. De muchas maneras ha hablado el Señor antiguamente por los profetas, ¿se acuerdan? A través de los profetas mayores y menores, Moisés y los demás, todos ellos iban acercándose para hablar del evangelio, de la salvación, de la vida eterna, a través de los años, porque acuérdense que el fin de todo el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Quiere decir, hermano, que toda la palabra encierra para que uno obedezca la palabra y viva para siempre. Aquí está hablando de que siempre va a haber una manera como hablarte el Señor a tu vida. Dice de muchas maneras, de muchas formas. Antiguamente por los profetas que Jeremías, Isaías, Esdras, todos estos hombres los mayores y menores, todos ellos explicaban de que el Señor quería bendecirlos, pero que también tenían que obedecer la palabra, pero ellos endurecían su corazón, porque acuérdense que ellos buscaban a los falsos profetas, a los hombres que les hablaban bonito, y endurecían su corazón cuando Jeremías o Isaías les hablaba que iba a haber un juicio en sus vidas si no se arrepentían, si no se volvían a Dios. Y todos esos hombres, los profetas mayores, todos explicaban de la misma forma que ahorita podemos escuchar alguna carta de Pablo o de Pedro, que todos se encierran a la obediencia a Dios, porque Él nos ha hablado de muchas maneras y nos sigue hablando. Hemos experimentado en los comentarios en la escuela dominical, Dios sigue hablando. Algún comentario que una persona hace no es porque Él lo quiere hacer para dañar a alguien, es porque Dios mismo quiere que ese comentario salga a luz para que una persona sea edificada a través de ese comentario. Entonces eso también es que Dios siga hablando. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos algo, algún comentario que el Señor está tratando en nuestras vidas? Lo que hacemos es: híjole, esta persona ya me está cayendo mal porque me la está tirando a mí. Esta persona me la está tirando a mí nada más. No es la persona. Es Dios mismo que quiere tratar en tu vida, quiere tratar en tu corazón, pero lo hacemos a un lado y a lo mejor hasta esa persona ya no está de tu agrado. A lo mejor esa persona ya no está dentro de tu círculo de amistad, porque dijo algo que a ti como que te estaba afectando. No, es Dios mismo que está hablando a la persona. ¿Para qué? Para que se restaure o para que pueda enderezar su camino. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Yo sé de lo que le estoy hablando. Tuve 14 años como discípulo allá en la iglesia del pastor Fernando, y así yo también decía: bueno, ¿y ese por qué comenta eso? Ya como que no me está cayendo bien, porque pensamos que es la persona. No, es Dios mismo tratando de ayudarnos. A veces decía: oye, ¿tú le contaste lo que te conté el otro día al pastor? ¿Le dijiste, No, yo ni sé. No, porque lo que dijo no me está gustando ya,
Es Dios mismo tratando nuestras vidas. Por eso aquí está hablando el lector de Hebreos, dice que de muchas maneras Él nos habla. Mire, hermano, es que Dios es grande en misericordia, Él es bueno, Él quiere que nos salvemos. Y Él te habla de muchas maneras, porque ese es el amor de Dios, que Él está tolerando, está aguantando, soportando, para que uno se levante, para que uno se vuelva a los caminos, o vuelvas al camino angosto. Hay que ser sabios y agarrar lo que nos corresponde. Si es algo que no me corresponde, no lo agarro. Y agarro lo que tal vez puede ser remota casualidad, ¿no? Pero Dios quiere seguirnos hablando a través de su palabra o a través cuando invitamos a una persona. A través de eso, Él nos sigue hablando. 66 libros, hermano, es una gran, pero gran bendición que tenemos nosotros por ahorita. 66 libros que tú con libertad puedes leerlo. Hasta en tu celular ahí los tienes, los 66 libros. Pero aprovechar ahorita que se puede. ¿Para qué vas a querer leer la Biblia cuando realmente la quiten? Y de internet también, no creas que este fulano que está ahorita el Papa, ¿tú crees que va a ser de las suyas? Pero mientras pueda, usted lea la palabra, tiene la oportunidad de leerla, escudriñela, lea Daniel, lea Apocalipsis, que son los tiempos finales, la marca, todo eso tiene que estudiar la Biblia, que no sea engañado, engañada, y Dios te va a seguir hablando. No, pero es que el libro de Apocalipsis me da mucho miedo. No, es que la Biblia no es para dar miedo, la Biblia es para advertirnos de lo que va a acontecer, o advertirnos de la gran tragedia que va a pasar en todo el mundo, y es para que estemos alertas, ser oidor y hacedor de la palabra. Déselo fuerte una vez más al Señor, aleluya. Seguir aprovechando la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra. Mateo 13, del 15 al 17. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Mateo 13, del 15 al 17. ¿Ya está ahí? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Póngase a pensar, hermano, por un momento en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Póngase a pensar cuando Él llegaba a explicar una parábola con los que estaban ahí. El Señor les explicaba pero tan especial, tan hermoso, ese mensaje tan claro, que la gallina quiere juntar a Jerusalén como la gallina sus polluelos. Ellos no entendían lo que le decía el Señor. Ellos no podían captar el mensaje divino de Dios, que los amaba tanto, que no quería que nadie se perdiera. Pero ellos, sus corazones estaban endurecidos. Escuchaban eso, pero no lo miraban, no podían percibir que eso era Dios mismo amándolos a ellos. No lo podían entender. Dice, pero ustedes son bienaventurados porque ustedes sí lo entienden. O sea, los discípulos, los 12 discípulos. Dice, ustedes sí entienden lo que yo les estoy explicando. Porque ellos dicen que escuchaban pero pesadamente. El Señor les explicaba alguna cosa y escuchaban eso pero no lo entendían. Dice, pero ustedes sí lo entienden. Los profetas antiguos quisieron escuchar,
lo que ustedes están escuchando, o sea, lo que ustedes están mirando, o sea, con el Mesías frente a ellos. Dios en carne, se imagina, hermano, el Mesías cumpliéndose las profecías, más de 300 profecías, exactamente las cumplía el Señor. Él es el único que las pudo cumplir. Eso es falso de que apenas va a venir el Mesías, Él ya vino. Ellos lo están esperando en Jerusalén, pero nosotros sabemos que ya vino. Y va a venir, pero a reinar. Pero no podían entender su corazón, como dice, estaban engrosados. Sus oídos escuchaban, pero muy pesadamente. Y una y otra vez el Señor les hablaba: ámense unos a otros, aún a su enemigo, si le tiene hambre, dale de comer. Y todas esas cosas que el Señor les explicaba, ellos no lo entendían, los que estaban escuchando ahí. Como para ellos era algo pesado. Escuchar eso, no lo podían captar, discernir. Un corazón engrosado, hermano, es peligroso. Porque puede alguien explicarle algo, su corazón está engrosado, no hay sensibilidad en el corazón, no lo entiende. Algunas cosas no lo pueden porque está su corazón engrosado ya. Y escucha nada más, pero no lo puede discernir. Pueden mirar con sus ojos algunas maravillas que Dios está haciendo, pero cierran sus ojos. Ven las maravillas, pero cierran sus ojos. Y oigan con los oídos y con el corazón, dice, entiendan y se conviertan y yo los sane. Esos tiempos, hermano, había una gran crisis espiritual en Israel. No podían entender que estaban enfrente de ellos el mismísimo Salvador del mundo, el Mesías, el que tanto esperaban. Miqueas ahí lo profetizó de que iba a entrar en un burrito, y otros profetas más. No podían entender, no podían discernir que era su visita del Mesías por muchos siglos atrás. Ya estaba profetizado. Ahora estaban enfrente de él y miraban sus milagros y no daban gloria a Dios, sino que cuestionaban. Dios sanó al ciego de nacimiento, pero ¿por qué lo sanaste el día sábado? Se imagina un gran milagro que solamente el Mesías pudo hacerlo. Y a sus discípulos les dijo muy claro que ellos sí eran bienaventurados, porque sí entendían la palabra de Dios, la enseñanza del Señor, la podían entender. Y les recalca claramente, dice, los profetas, ellos quisieron estar en este momento, como ustedes están ahorita. Practicar con el Mesías, ser instruido para conocer el reino. Y ahora hasta los judíos, ahora siguen ellos esperando al Mesías, pero sabemos nosotros que no es el Mesías, es el anticristo. Pero por su dureza de su corazón, el mismo Señor les dijo, dice, ustedes a otros sí lo van a recibir, a mí no me reciben, para que se cumpliera la profecía, hermano, porque ellos se endurecieron su corazón, no lo recibieron, al verdadero Mesías, no lo recibieron. Pero si van a recibir a otro, que no es el Mesías. Usted y yo somos bienaventurados porque entendemos la palabra. Sabemos que a través de Abraham fue el primer hombre que Dios lo sacó de la idolatría.
y inició con él, después Isaac, de ahí Jacob, y de ahí siguió el linaje. Gracias a Dios que sabemos un poquito lo básico, no somos grandes eruditos de mucho conocimiento, pero sí lo básico debemos saber. Estuvieron de esclavos, de ahí fueron liberados, de ahí se fueron a la tierra de Canaán y siguió hasta que llegó el Señor Jesucristo, nació de acuerdo a las Escrituras, creció en estatura y en conocimiento, sabiduría, y siguió su ministerio a los 30 años, 3 años y medio aproximadamente. Él regresó al cielo y nos dejó su palabra para que la entendamos. No necesitamos saber el original. Ahí están las Escrituras, hermano, para que tú la leas y puedas ser bendecido, bendecida. ¿Verdad? Porque estamos en los últimos tiempos ya. Tenemos que reaccionar. Tenemos que que Dios nos toque el corazón y poder avanzar, no quedarse estancado. Ahí, enanito espiritualmente, no crecer, oidor y hacedor de la palabra de Dios. Estas personas estaban, sus corazones totalmente alejados de Dios y tristemente no pudieron aceptar al Mesías por su corazón endurecido. No entendían que estuvieron con la gran bendición más grande de estar con el Mesías frente a frente. Podían ellos mirar a sus ojos y estar hablando con él. Tantos milagros que miraron ellos, pero no creyeron, endurecieron su corazón. Y es triste estar en ese punto de mirar grandes cosas de Dios y no poder entender. Mirar maravillas de Dios y no poder percibir que eso es de Dios. Mirar cómo Dios está levantando hombres y mujeres para su gloria. No es el hombre, no es el pastor Chong, es Jesucristo mismo que toca los corazones. Él es el que está haciendo la obra y la obra es de Dios, no de un pecador. Un hombre es de Dios y por eso la gloria es para Cristo, es para Jesucristo. Déselo fuerte el aplauso, amigo. Vamos a seguir leyendo la palabra en Mateo 15, 8. ¿Cuántos la están entendiendo, aleluya? Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios, Él no se agradó del pueblo de Israel. Dios podía mirar en ellos que solamente iban en sus labios, podían cantar a Dios, pero sus corazones ya no estaban enamorados de Cristo, de Dios. Hermano, eso es importante, que estemos enamorados de Dios, que le amemos de todo corazón. Es como cuando la pareja le dice, oye, ¿me amas? Yo también. Oye, ¿me quieres? Yo también. O sea, ya no hay ese amor que diga, sí, yo también te amo, sí, yo también te quiero. Sino que solamente ya es algo mecánico que puede decir. ¿Sabes qué? Mira, cada segundo que respiro pienso en ti. Pero son palabras nada más que salen de la boca. Su corazón tal vez estaba pensando en la otra. Es un ejemplo nada más. Entonces, hermano, es importante que estemos enamorados de Dios. Enamórate de Dios. Enamórate de Jesucristo. Que no sea algo mecánico lo que estamos haciendo, sino que sea algo que tú hables a Dios y que realmente estés enamorada de Dios. Aquí el Señor dice más que solamente
se dejan llevar por mandamientos de hombres. O sea, mandamientos de hombres. No lo ven como algo de Dios, sino como es el hombre. Es que es el hombre, ese hermano Chon, que quiere que yo ore. Es el hombre el que quiere que yo ayune. Es el hombre el que quiere que lea la palabra. No es el hombre. ¿Quién es? Es Dios. Es Dios mismo que quiere que hagamos las cosas. No lo vea como un mandamiento de un hombre. Es que el hombre quiere que yo me reúna ahí como un mandamiento del hombre. Ese quiere tenerme ahí. No es ese. Dios mismo estableció que tenemos que estar constantemente en la presencia del Señor, como en el Pentecostés, cada día. Se reunían, compartían el pan con sencillez de corazón. Cada día estaban, ¿dónde? Reunidos en ese lugar. Nosotros pues casi, bueno, algunos sí venimos casi todos los días. Otros nada más miércoles, viernes, domingo, nada más. Pero es una bendición. Mire, hermano, cuando uno está enamorado de Dios no se le hace difícil. Es como cuando estabas totalmente enamorada de tu primer amor. Un amor secular, Estabas totalmente enamorada. Te dabas la vida por esta persona. Lo que te decía él lo hacías. ¿Te acuerdas? Te decía, ven, te espero en ese árbol. Ahí te espero. Y aunque estuviera lloviendo, ahí estabas ahí. Oye, llegaste. Sí, ya tengo media hora. Ah, caray, dice, pero si es que se me hizo tarde la combi, no había. Pero estaba ahí porque estaba enamorada. Pero cuando se fue el amor, te espero a las 5, llegas a las 7, 8. O sea, porque ya no hay ya tu corazón se alejó de eso. Entonces, hermano, que no sea nada más de labios, que sea de corazón. Lejos estaba el corazón de Dios, de Dios ellos. Eran los rituales mecánicos, no acercan a Dios. Aquí el Señor empleó este versículo para describir la condición del judaísmo en su tiempo, para que usted se dé cuenta cómo estaba la condición del judaísmo en aquel tiempo. Porque usted me puede decir ahorita, si yo hubiera estado en aquel tiempo, ahí con el Señor, yo sí hubiera creído, yo hubiera, en mi corazón, también hubiéramos hecho eso y más. O sea, íbamos a cerrar corazón, porque solamente había rituales, solamente había cosas mecánicas. El pueblo de Israel, a través de los años, sabemos que fue sacado de la esclavitud, de acuerdo a las Escrituras, a través de Moisés con su poder y gloria. Después Josué los introdujo a la tierra prometida y mucho batalló en su corazón por su endurecimiento. Después los jueces, de acuerdo a la palabra, si usted ha leído los jueces desde Moisés en adelante, se acabaron los jueces y luego dice la palabra que vino una generación que no conocía a Dios, imagina, no conocía a Dios para nada. Más se endureció. Los sacrificios para el perdón de los pecados, acuérdense que agarraban el animalito, le ponían la mano en la cabeza, lo sacrificaban para perdón de las personas. ¿Y qué pasó? Más se endurecían sus corazones. Los profetas les hablaban para arrepentimiento, endurecían el corazón. Compraban su animalito, decían, aquí este becerrito, cuando esté grande lo mato y perdón de pecados. O sea, había un endurecimiento tan terrible. Llegó el Mesías y los encontró en ese punto, ¿no? O los encontró en esa área espiritual
mucho endurecimiento de corazón. Entonces cuando él les quería explicar, sus corazones estaban endurecidos totalmente. Escuchaban con él, hablaban con él, pero su corazón estaba muy alejado de Dios. Yo creo, hermano, que es muy peligroso eso, porque nos puede pasar si no tenemos cuidado, porque nada más vamos a hacer como algo mecánico en nuestra vida. Llegamos, aplaudimos, cantamos, saludamos a los hermanos y nos vamos. Algo mecánico, pero ya nuestro corazón ya no está para Dios, hermano, ya nuestro corazón ya está alejado. Perdón. Yo creo, hermano, que Dios quiere que volvamos a sus caminos, que volvamos a nuestro primer amor, donde nuestro corazón, amén, esté totalmente enamorado una vez más de Dios, porque hace mucha falta que no sea algo mecánico lo que estamos haciendo, que sea algo real. Vamos a seguir leyendo la palabra. Mateo 19, del 7 al 9. Amén, ya está ahí. Mateo 19, del 7 al 9 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, solamente que fornique o adultere, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Pues es que los fariseos malentendieron esto. Moisés no ordenó. Vamos a leer Deuteronomio 24, 1 al 4, nada más para reafirmar bien esto que estamos hablando. Deuteronomio 24, vámonos a Deuteronomio 24 para ver bien exactamente esto, porque muchos han malentendido estos textos y han dicho cosas que no son pues de acuerdo a la palabra. ¿Ya está ahí? Deuteronomio 24, 1 al 4. ¿Ya lo encontró? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿No que no se pueden casar ya? Podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces este hombre le daba la carta de divorcio y ella se podía casar con otra persona. Y el Señor está dándoles a entender a ellos que definitivamente ellos estaban diciendo que Moisés había ordenado. La escritura es clara. Se divorciaba la persona y se podía volver a casar. Pero si esa persona tampoco la dejaba y
volvió a casarse y dice, el primer hombre dijo, no, pues, ¿sabes qué? Me voy a volver a casar con ella. Oye, Chencha, pues vamos a casarnos otra vez. Dice la Biblia que ya no, porque ya se casó ella varias veces y el primero que fue su marido ya no la puede tomar, porque entonces dice que es como envilecimiento. Y aquí el Señor está diciendo algo muy importante ya en el Nuevo Testamento. Dice, no era como una orden sobre el divorcio, sino una limitación sobre los que se volvían a casar en caso de divorcio. ¿Se imagina? Si por la dureza del corazón hacían eso, si entonces el Señor hubiera dejado todo esto como ley para estos últimos tiempos, ¿se imagina el relajo que se iba a hacer? No, pues no me hiciste bien la comida, divorcio, vete. No, pues es que me gritaste, divorcio, órale, como quiera me voy a casar otra vez. No, se imagina el relajo que se iba a hacer. Pero dice, mira, solamente por fornicación, o sea, por un pecado sexual. Por eso sí, ¿verdad? Se puede divorciar a la persona, pero muchos, no, pero es que es hasta que la muerte los separe. No se puede casar, dice. No se puede casar esta persona porque, o sea, porque se divorció. No, pero aquí está diciendo, no lo leyó bien. Digo, para que tengamos entendimiento, porque traemos eso en el chip y nadie nos los quiere quitar. Dice, y yo os digo, el Señor, que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que la deja, dice, salvo por causa de fornicación, quiere decir que solamente por fornicación, no nada más porque no me gustó lo que me hizo de comer, no, solamente por eso. Por fornicación, dice, el hombre se las pasea enfrente de ella, el hombre pasa con una, pasa con otra, pasa con una, pasa con otra, pasa con una. Es que hasta que la muerte me separe de él, no importa lo que haga, hasta que la muerte me separe. Ah, bueno, si tú crees en esa historia y hagas un lado lo que dice el Señor aquí, sí, dice, solo por causa de fornicación, por eso sí lo puedes hacer, ¿verdad? Pero nada más por nomás así no. Luego dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Acuérdense, pero por causa de fornicación, ¿verdad? El diablo no quiere que hable eso, Por causa de fornicación, dice, sí, se puede divorciar la persona, con toda libertad. Porque no fuimos llamados ¿a qué? A esclavitud, sino que fuimos llamados a libertad. Pablo da otros consejos ahí, pero lea la Biblia usted mismo para que se dé cuenta que Pablo también daba consejos sobre esto. Aunque se reconocía la legitimidad del divorcio cuando un hombre hallare alguna cosa indecente, o sea, del hombre y la mujer, en su esposa o en su esposo, un pecado sexual. Por la dureza de vuestro corazón, la frase subraya la verdad de que el divorcio es solo el último recurso en los casos de inmoralidad sexual impedernida. Oiga, pastor, es que me quiero divorciar con esta porque no me da de comer. No, hermano, pues haga usted de comer, pero no por eso se va a divorciar por ello. O sea, usted haga la comida, si no puede hacer ella, usted enséñele hasta que aprenda, pero no por eso se va a divorciar. Eso no tiene nada que ver. Usted siga haciéndole de comer y ya. Y entonces es por pecado sexual. La fornicación es un término que engloba todo tipo de pecado sexual. Y Jesús incluye esto como cláusula de excepción, permitiendo claramente a aquel que es la parte inocente en el divorcio volverse a casar la persona. Bueno, si se quiere casar, ¿verdad? Si no, si tiene don de continencia como Pablo, pues se puede quedar así. Si no, se puede volver a casar. Pero porque usted lo dice, que no acabamos de leer ese momento. Amén. Entonces ahí, otros dicen, esto es herejía.
ya se divorció, ya no se puede casar. Bueno, acabamos de leer por qué sí se puede casar, no nada por cualquier cosa. Que Dios nos dé entendimiento. Vamos a seguir leyendo ahí en Marcos 6, 52, seguimos leyendo. Marcos 6, 52, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aún no habían entendido los panes. Una explicación del aplastante asombro de los discípulos antes de lo que había o lo que acababa de suceder, debido a que ellos no habían podido entender la importancia real del milagro de esa tarde. Tampoco pudieron captar el carácter sobrenatural de Jesús desplegado aquel día en el lago. Estaban endurecidos sus corazones. La mente de cada uno de los discípulos era impenetrable, por lo que no podían percibir lo que Jesús estaba diciendo. Mire, hermano, ellos no podían entender, porque acuérdense que los cuántos panes eran, peces eran como 7 peces, ¿no? O panes poquitos, y de esos Él los multiplicó. Es para que ellos hubieran abierto su corazón, es para que sus corazones hubieran entendido algo más allá de esos milagros. O cuando el Señor caminó por el lago, ahí es para que sus entendimientos se los hubiera más abierto, pero seguían endurecidos. Porque cuando la persona está endurecida, hermano, aunque, como les dije hace un momento, se les explique de una manera bien claro, está endurecido el corazón, no lo van a poder entender. Es importante, hermano, ser humildes. Y cuando Dios te esté hablando, abre el corazón, no te cierres. No te cierres a lo que tú piensas o lo que tú crees. Mejor abre tu corazón y de esa manera vas a entender mejor la palabra de Dios. Estos hombres estaban endurecidos, sus corazones. Miraron la multiplicación de los panes, de los peces. Miraron también cómo los milagros que el Señor hacía, pero no podían percibir por sus corazones endurecidos. Hermano, es como cuando una persona ha padecido mucho tiempo, fracasos tras fracasos, empieza a endurecer su corazón y dice, no, ya no quiero darle ninguna oportunidad a mi corazón, para nadie. Y están endurecidos. No se quieren dar otra oportunidad para que sus vidas sean bendecidas o bendecidos, porque se endurece en su corazón. No sé si me está captando la idea, pero es importante entender cuando una persona, su corazón se ha endurecido, está como el diamante, su corazón no puede penetrar nada de Dios, porque está endurecido. Y cuando está endurecido es difícil, hermano, es difícil poder entender la palabra o lo sobrenatural. Podemos estar mirando grandes maravillas que Dios está haciendo, restaurando corazones, gente dejando vicios, dejando malas cosas, gente tomando decisiones de servir a un Dios vivo, gente que antes le tenían miedo al mirarlos, les daba temor mirarlos por las cosas que hacían, y de repente el Señor restaura vidas, mentes, corazones. Pero cuando está el corazón endurecido no puede mirar eso, no puede mirar esa gran maravilla que Dios está haciendo en las personas. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Necesitamos, amén, entender esto. Dios quiere corazones de carne para que pueda entrar la palabra de Dios,
y hacer la obra de Dios en su vida. Y de esa manera poder entender cuál es el plan perfecto de parte de Dios. Pero un corazón endurecido, aunque le hable una persona, le hable otra persona, y este, y lo otro, y aquella, está endurecido su corazón, o sea, no puede percibir ese consejo, esa palabra, por más que se le diga. ¿Qué nos queda más que orar por la persona, más que pedir a Dios misericordia? Y de esa manera el Señor lo va a levantar, solo Él, porque nosotros no podemos hacer nada por nadie, por ningún hombre. Nadie puede hacer nada por otro hombre, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer un milagro y puede transformar ese corazón endurecido, y Dios puede hacer grandes maravillas. Vamos a leer ya por último Lucas 16:15. Dice la palabra de Dios, 16:15 dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque podemos hacer como está diciendo aquí el mismo Señor, que nosotros nos podemos justificar nosotros mismos, entre nosotros mismos nos justificamos. ¿Por qué no haces esto? Es por esto, por lo otro. O sea, hay justificación ante nosotros mismos. El Señor nos entiende cuando nosotros nos estamos justificando, pero no es todo. Ante Dios, que en nuestro corazón poder abrirlo al Señor, y para que el Señor nos ayude. Porque nadie conoce el corazón más que Dios. Dios conoce los corazones, nadie más. Nosotros podemos autojustificarnos que estamos bien, o estamos hablando unos con otros y está bien entre nosotros mismos, pero ante Dios, que Él conoce los corazones, Él nos puede decir, tienes que dejar ese corazón se haga de carne, o sea de carne y no sea de piedra, endurecido como el diamante. Y nosotros mismos nos podemos hasta autojustificar. Pero ¿qué de Dios, hermano? ¿Qué? Dios, ¿qué dice de nosotros? De nuestros corazones, ¿cómo están? De los milagros que hemos recibido, ¿cómo hemos respondido nosotros con nuestro corazón? ¿Qué hemos dicho? Dios ha hecho maravillas en ti. Dios te ha sanado. Dios te ha restaurado, Dios te ha sacado adelante, Dios te ha sacado de la muerte misma y te ha dado otra oportunidad de vida. Pero ¿qué hacemos con todo eso? ¿Solamente decimos, Señor, gracias? ¿O decimos, Señor, voy a esforzarme por hacer algo más por ti, Señor? Y no estar nosotros mismos autojustificando o conformismo de ya estoy sirviendo al Señor, ya vine. Es algo más allá que eso. Es vivir para Cristo, hacer su voluntad de Dios y no mandamientos de hombres. Obedecer porque un hombre dijo que vengamos. No, es a Dios mismo que Él nos quiere bendecir. Pero a veces nosotros cerramos el corazón y salimos igual. Y nos autojustificamos, ¿no? Es que el otro está peor que yo. ¿Sí? ¿Y qué dice Dios de nosotros? No, pues Dios dice que tengo que arreglar mi vida. Bueno, eso hacemos, arreglar nuestras vidas. La justificación a vosotros mismos también es la creencia de los fariseos en aquel tiempo, que su propia bondad los justificaba. Se lavaban las manos, lavaban los utensilios, se ponían los mejores vestuarios, santidad a Jehová, y para ellos era eso como algo justificable ante Dios. El Señor no quería eso, el Señor quería el corazón.
Esa es la justificación en su propia opinión. No obstante, como Jesús lo demostró, su justicia era imperfecta, porque no era más que un recubrimiento exterior de los fariseos. Esto podía ser suficiente para justificarlos ante los hombres, pero no delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Él conoce a cada uno de nosotros que estamos aquí, porque ante Él estamos desnudos. Entonces, hermanos, no hay que autojustificarnos, mejor hay que analizarnos cómo estamos ante Dios, si estamos en lo correcto, gloria al Señor, si estamos bien, gloria a Dios, y si estamos creciendo, aleluya, Cristo vive, y si no es así, bueno, poner en práctica la palabra, no lo que yo te diga, lo que dice la Biblia. Abrí tu corazón, porque el Señor te va a hablar de muchas maneras, de muchas formas, pero la pregunta es, ¿vas a escuchar y obedecer? ¿O nada más escuchamos y escuchamos y escuchamos? Y mucha palabra, mucho conocimiento, pero nada de poner en práctica. Yo creo que lo mejor es poner en práctica la palabra. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de nuestro Dios.